Mi nombre es Jordan Hale. Tengo 38 años y soy general de división en el ejército de los Estados Unidos. Y ahora mismo estoy parado en un rincón del salón de bodas donde mi propia familia intentó fingir que yo no existía. La cubertería de plata brilla bajo las lámparas de araña. Las risas fluyen fácilmente sobre las copas de champán. Y mi nombre, durante las últimas 2 horas, no se ha pronunciado ni una sola vez hasta ahora. El padre del novio, el coronel retirado Robert Kellaghan, carraspea. Toma el micrófono con manos que llevan el peso de la guerra y la memoria. Su voz, cuando llega, es baja pero firme. Y de repente la sala se inclina. Todos los ojos se vuelven hacia él. Cada respiración se detiene. Hay alguien aquí hoy que me salvó la vida hace 12 años. Estaba herido, atrapado en la provincia de Helmand, desangrándome. Y pensé que nunca volvería a ver mi hogar. Pero ella reptó bajo fuego abierto. Me arrastró a un lugar seguro y se negó a dejarme atrás. El silencio se espesa. Los tenedores bajan en el aire. Siento mi corazón latir una vez contra mis costillas, pero no me muevo. No hablo. He aprendido a no hacerlo. Él gira con deliberación, sin prisa. Y levanta la mano en un saludo militar nítido. Dice, es el general de División Jordan Hale. La sala no respira. Y entonces, uno por uno, se levantan. Primero los soldados, uniformes viejos, jóvenes. Extraños que entienden algo que mi familia nunca pudo comprender. Me enfrentan. Saludan. Mantienen su cuerpo erguido en reverencia a la vida, que casi olvidaron que estaba callada entre ellos. Los civiles siguen, inciertos al principio, luego aplaudiendo suave, después más fuerte, hasta que el aplauso crece y choca como una marea. Mi familia, aquellos que dijeron que yo era solo un invitado olvidado, los que me excluyeron de la lista de la boda. Se paralizan. La mano de mi madre tiembla sobre su copa de vino. El rostro de mi hermana se torna pálido. Nadie se atreve a hablar, nadie se atreve a respirar. Y yo permanezco quieto porque a veces la venganza más fuerte es dejar que la verdad hable por sí misma. Por un momento. Nadie se mueve. El peso del saludo del coronel flota en el aire como algo sagrado, algo demasiado frágil para tocar. Puedo sentir la quemadura de cada mirada, cada respiración atrapada en el pecho. Pero mantengo las manos a los costados. Mantengo el rostro inmóvil porque he aprendido que el poder no viene de la reacción. Viene de la presencia. Y entonces, en silencio, casi imperceptiblemente, se levanta el primer soldado. Es mayor, quizá cerca de los 50 y tantos, con cabello plateado y ojos que han visto demasiado. Su uniforme lleva las insignias de campañas ya pasadas. Se vuelve hacia mí sin vacilar. Levanta la mano y saluda. Otro se levanta, esta vez. Una mujer, más joven, con azul marino. Su saludo es firme, preciso. Luego otro y otro. Uno por uno, los soldados en la sala, algunos con uniformes de gala, otros con trajes civiles. Pero todos con la misma actitud, se levantan. Sus rostros son solemnes, sus movimientos deliberados, y todos se giran hacia mí. No sucede todo a la vez. Es una ola silenciosa pero imparable. Una ola de reconocimiento que se mueve de mesa en mesa. Atravesando vestidos de seda, gemelos pulidos y la falsa rigidez de las charlas triviales. Oigo el suave raspado de sillas siendo empujadas hacia atrás. El susurro de la tela al moverse la gente. El tintinear de un vaso derribado en algún lugar lejano. Pero nadie habla. Nadie ríe. Los civiles, los que nunca han usado uniforme, miran, nerviosos a su alrededor, inseguros de si deben seguir. Algunos se levantan torpemente. Algunos aplauden sin saber muy bien por qué. Pero los soldados, los que entienden, se mantienen firmes. Saludan. Yo permanezco inmóvil. No devuelvo el gesto. No lo necesito. El aplauso llega lento al principio, disperso, vacilante. Luego crece más fuerte, más pleno, hasta llenar todo el salón con un calor extraño. Casi surrealista. El tipo de sonido que vibra en el suelo. Y llega hasta tus huesos. El tipo de sonido que nadie en esta sala olvidará jamás. Y aún así no me muevo porque esto no se trata de venganza. Se trata de reconocimiento. Dejo que mis ojos recorran lentamente los rostros que conozco demasiado bien, mi madre con las manos blancas de apretar la copa de vino. Sus labios tensos en esa línea delgada y afilada que usa como armadura. Mi hermana Elena, pálida y con los ojos muy abiertos. Las manos congeladas a medio aplaudir. Su prometido está, rígido a su lado, ni siquiera finge sonreír. Ninguno de ellos esperaba esto. Y la verdad es que yo tampoco. Nunca pensé que llegaría el día en que el mismo nombre que susurraban con vergüenza se pronunciaría algún día con honor. No así. No frente a ellos, no frente al mundo. Y mientras los aplausos crecen
Mi alrededor y los saludos se mantienen intactos, siento que algo cambia profundamente dentro de mí. No es ira, ni triunfo, es algo más silencioso, algo para lo que aún no encuentro palabras. Aún recuerdo el peso del sobre cuando llegó, más pesado de lo que debería haber sido. De color crema. Con bordes en relieve, mi nombre completo escrito, con letra pulcra en el frente, aunque ya no era mi nombre. No para ellos. Jordan Hale, 38 años, general de división, hija olvidada. La invitación a la boda no llegó como un gesto de amor, sino como una amenaza silenciosa. Una advertencia disfrazada con letras doradas y fuentes elegantes. Mi hermana Elena se iba a casar. Mi nombre no estaba en la lista de invitados. Pero, mi madre la envió de todas formas, junto con una nota escrita, con su mano perfecta y ensayada. Si vienes, por favor no hagas que se trate de ti. No reí cuando la leí. Tampoco lloré. Simplemente doblé la nota y la volví a colocar dentro, dejándola sobre mi escritorio metálico como si fuera una granada activa. No había visto a mi madre ni a Elena en más de 6 años. No desde el funeral de mi padre. Me dijeron que no usara el uniforme ese día. Dijeron que llamaría demasiado la atención. Lo usé igual. Me senté al fondo. Los vi ocupar la primera fila mientras yo permanecía fuera de su cuadro de pertenencia. No era familia ese día. Era mobiliario de fondo. Recuerdo cómo mi madre me miraba por encima, a través de mí. Cómo Elena apretaba los labios, con el rostro cuidadosamente inexpresivo. Como si no supiera si yo la avergonzaba o simplemente no existía. Y ahora, 6 años después, esas mismas manos frías me alcanzaban de nuevo. No para incluirme, sino para mantenerme controlada, para recordarme dónde estaba, o más precisamente, dónde no estaba. Sostenía la invitación entre mis dedos, recorriendo las letras doradas en relieve como si pudieran quemarme. Susurré a la habitación vacía, no fui invitada. Me advirtieron, y por razones que aún no podía nombrar, eso fue suficiente para querer presentarme. La decisión llegó silenciosa, sin momentos dramáticos, sin estallidos. Solo un nombre, un titular enterrado a mitad de un artículo en línea. El coronel Robert Kellaghan iba a entregar a su hijo en una boda de primavera. Lo leí 2 veces. Mis dedos suspendidos sobre el ratón, la respiración atrapada entre el recuerdo y la incredulidad. Kellaghan, hace 12 años. Provincia de Helmand, arena, humo, sangre. Aún podía leerlo, si cerraba los ojos. Los detalles regresaban en destellos irregulares, la explosión que destrozó el convoy. El caos de voces que crujían en las radios, el sabor metálico y distinto del polvo y el miedo. Lo vi, coronel Kellaghan, encorvado con trasero retorcido, su pierna destrozada, ojos abiertos con ese tipo de terror del que nunca se huye. Recuerdo el arrastre. Las manos hundiéndose en la grava afilada, fragmentos quemándome el hombro. Recuerdo su voz rota y desgarrada diciendo, déjame. Recuerdo susurrar, no hoy mientras lo arrastraba a través del terreno abierto bajo el fuego. Nunca pensé que volvería a ver su nombre. La ironía me apretaba con fuerza. El hombre que salvé, cuya vida sostuve con mis propias manos. Ahora era el padre del novio en la familia que me había borrado. Me recosté en mi silla, mirándola, fotografía descolorida pegada al artículo. Su rostro era ahora más viejo, marcado, pero sus ojos eran los mismos. Algo en mi pecho cambió. Un clic, una decisión. Reservé el vuelo, sin pensarlo 2 veces. No iba a ser bienvenida. No iba a ser perdonada, pero iba. Y a veces eso es todo lo que importa. La base en Stuttgart estaba tranquila esa mañana, inusualmente. Así, el viento presionaba contra las ventanas, haciendo temblar las persianas con ese ritmo lento que siempre me recordaba a disparos lejanos. Empaque ligero, una sola maleta. Mi uniforme de gala doblado con precisión clínica. Metales pulidos. Botones alineados. La tela se sentía más pesada de lo que recordaba. Pasé los dedos por las mangas mientras los recuerdos surgían. Salas de reuniones no invitada, comando tenso. El olor a diésel. Tierra y pérdida. El golpe en la puerta fue suave pero firme. Era Simmons, un viejo amigo, más viejo aún en lo. ¿Qué importa? No se sentó. No preguntó. Solo miró el uniforme extendido sobre mi cama, luego a mí. ¿Realmente vas? Dijo, asentí. Es hora. Dudó. Luego habló con voz baja pero firme, no lo uses como armadura. Úsalo como memoria. Dejé que esas palabras quedaran entre nosotros porque sabía lo que quería decir. El uniforme nunca fue cuestión de protección. Se trataba de la verdad, de quién me convertí cuando todo lo demás, la familia, la aprobación, la pertenencia, se desvaneció. No voy por ellos. Dije, no voy por nadie. Él sonrió leve, pero genuino. Bien, doblé el uniforme y lo guardé en la bolsa, cerrándola con el mismo cuidado que usé para desactivar una mina. Mi corazón se sentía extrañamente tranquilo.
sin miedo, sin ira. Solo silencio. No iba a ser vista. No iba a ser celebrada, iba porque quedarme quieta se sentía peor. Porque a veces, la única manera de avanzar es atravesando justo ese lugar al que te dijeron que no regresaras. Salí de la habitación. El viento atrapó la puerta al cerrarse detrás de mí y no miré atrás. La casa se veía exactamente igual. Contraventanas blancas, setos recortados. Ese tipo de silencio pulido que habla de cosas no dichas. Me quedé en el borde del camino más tiempo del que pretendía, la bolsa pesada en mi hombro, el aire denso con flores de primavera que de algún modo me hacían sentir aún más una extraña. Ella abrió la puerta antes de que tocara. Mi madre, Bárbara Hale, perfecta como siempre, suéter beige, perlas. Cabello recogido apretado. Sus ojos me escanearon de pies a cabeza en un solo movimiento. Y en esa breve pausa, lo vi. Decepción, desaprobación, incomodidad. La santa trinidad de su afecto. Jordan, dijo con voz seca. No hubo abrazo, ni sonrisa, solo mi nombre despojado. Mamá. Respondí con voz firme. Se hizo a un lado para dejarme pasar, cuidando de no tocarme. Primero, me golpeó el olor, siempre pulidor de limón. Cada superficie brillando con un control que iba más allá de la limpieza. Dejé la bolsa junto a la puerta. Ella hizo un gesto hacia el comedor sin mirarme. Están esperando. No supe quiénes eran. Hasta que entré, Elena, claro, sentada en el centro de todo. Su cabello perfecto, maquillaje impecable, el anillo en su dedo, reflejando la luz del candelabro justo sobre rostros familiares, primos, vecinos, familia. Amigos que no veía desde la última vez que valía la pena fotografiarme. Nadie se levantó, nadie se movió. Jordan Nena dijo con un tono demasiado brillante. Lo lograste, asentí. Eso fue todo. Me senté en la silla vacía más cercana a la credenza. Lo más alejado posible de la conversación. Los platos ya estaban servidos. El vino ya servido para todos menos para mí. La comida fue cortés. Como lo es un pelotón de fusilamiento cortés. Cada palabra bañada en miel. Cada mirada afilada para cortar. Así comenzó mi tío, entre bocados. Aún en el extranjero. Mayormente respondí sin comprometerme. Debe ser difícil. Otra voz intervino. Todo ese ir y venir. Nunca sentarte. La sonrisa se mantuvo fija. La risa suave y medida. La puya sutil pero afilada. Elena rió demasiado fuerte, ante el chiste de un primo. Mi madre corrigió el ángulo de una servilleta. Mantuve las manos dobladas en mi regazo, nudillos blancos. Las palabras que no dijeron fueron más fuertes que las que sí. Y entonces llegó la vecina, la señora Lenfeld. Llegando tarde con su habitual recipiente plástico de huevos rellenos. Se detuvo al verme, parpadeó y ladeó la cabeza. Dios mío, dijo, todavía estás en el ejército. Sonreí sin mostrar los dientes. Sí, señora. Su mirada se posó en mi postura, mi uniforme, la forma en que me mantenía. No tenía mala intención, pero el daño no siempre viene de la intención. Pensé que ya no estarías. ¿Sabes? Continuó con una mano temblorosa, ya retirada. No respondí. Solo dejé que sus palabras flotaran sobre mí como humo. La mesa quedó en silencio por un instante. Nadie la corrigió, nadie habló por mí. No me sorprendió. Este era el baile que siempre habíamos hecho, yo en los márgenes, ellos en el centro. Mi uniforme era un límite. Ellos se negaban a cruzarlo, algo demasiado extraño, demasiado incómodo para reconocer. Bebí un sorbo de agua, mantuve la mirada baja. No tenían que decirlo. Yo no era uno de ellos. No aquí, no ahora. Nunca. La ceremonia comenzó bajo un cielo tan azul que parecía ionizado. El lugar era hermoso, filas de sillas blancas, flores. En tonos pastel, el suave zumbido de instrumentos de cuerda. Una tarde perfecta curada para fotografías y aplausos corteses. Y en medio de todo eso, mi hermana Elena, radiante en seda y encaje. El centro de un mundo del que nunca formé parte. Encontré mi asiento en la mesa más alejada. Mesa 12. Cerca de las puertas del catering, el mantel de mi mesa no combinaba del todo con los otros. Fue un accidente, me dije, pero sabía que no. Cada detalle en la órbita de mi familia era intencional, incluso la exclusión. La tarjeta tenía escrito J.Ale. Sin rango. Sin título, solo lo mínimo indispensable para reconocer que yo existía. Me senté sola. Desde donde estaba ubicada, ni siquiera podía ver el altar con claridad. Los invitados llenaban las filas delanteras. Amigos, parientes lejanos. Socios de negocios. Vi al padre del novio, el coronel Kelagen, cerca del frente. El artista. Aún no me había visto. O tal vez sí, y eligió no demostrarlo. No podía saberlo. La música creció. Se abrieron las puertas. Elena entró radiante y resplandeciente. Del brazo de mi madre. Sentí la distancia con más intensidad que nunca.
Los observé intercambiar votos desde el borde de las cosas. No, pertenecía a las sonrisas, a las miradas compartidas, a los suaves sollozos. Era una extranjera con un linaje, nada más. Cuando terminó la ceremonia, no me levanté. Dejé que la procesión pasara a mi lado, el cortejo nupcial, los recién casados, los invitados que apenas notaron que yo estaba allí. En la recepción, la distancia solo se profundizó. El salón brillaba bajo luces doradas, el tintinear de copas de cristal, el roce de vestidos de diseñador, el murmullo bajo de risas corteses. Volví a sentarme, cerca de la salida, cerca de los rincones olvidados. No esperaba una bienvenida. Pero tampoco esperaba esa fría precisión. El maestro de ceremonias comenzó los brindis. Se nombraron personas. Se compartieron historias. La voz de mi madre sonó clara al alzar su copa. Por el amor, por la lealtad, por la familia, yo no fui mencionada. Ni una sola vez. Capté la rápida mirada entre ella y la coordinadora del evento. Un leve asentimiento. Un intercambio en susurros. Conocía esa mirada. La había visto 1000 veces. En informes de comando. Instrucciones silenciosas pasadas sin palabras. Más tarde, escuché que lo confirmaba uno de los meseros. Mi madre había pedido específicamente que mi nombre no fuera mencionado en ninguna parte oficial de la ceremonia. Así era más limpio. Menos complicado. Vi a Elena disfrutar la atención. Brillaba bajo las luces, riendo, radiante. Su nuevo esposo, el hijo de un hombre cuya vida yo había salvado, estaba a su lado, cortés, impecable, inescrutable. Yo me senté con las manos dobladas, el rostro neutral. No estaba enojada. Estaba cansada. El tipo de cansancio que se instala profundo en los huesos cuando entiendes que las personas que comparten tu nombre nunca compartirán tu corazón. No comí mucho. El vino no pasó por mi mesa. Las conversaciones fluían a mi alrededor sin tocarme. Jamás. Me senté en silencio. El único sonido en mi cabeza era el recordatorio silencioso que había llevado por años. No te ven. Nunca te vieron. El primer brindis fue lo suficientemente inocente. Una amiga universitaria de Elena, alguien cuyo nombre no recordaba, dijo todas las cosas correctas. Historias de infancia, risas compartidas, ese tipo de anécdotas pulidas que entran y salen de la memoria sin consecuencias. La gente reía, las copas tintineaban. Las cámaras destellaban. Me quedé callada en mi mesa, junto a la pared, las manos en mi regazo, expresión neutral. El vino nunca llegó a mí, pero no me importó. Prefería la claridad. Luego fue el turno de Elena. Se levantó con la facilidad que siempre tuvo, segura, hermosa. Todas las miradas en la sala se volvieron hacia ella como en un comando. Sostuvo el micrófono con soltura. Su diamante reflejando la luz, su sonrisa apenas lo suficientemente amplia para parecer genuina. Solo quiero agradecerles a todos por estar aquí. Comenzó con voz melodiosa y cálida. Significa el mundo para Andrew y para mí. Hoy es un día de amor. Familia y nuevos comienzos. Hubo sentimientos corteses, murmullos de acuerdo. Sus ojos se dirigieron brevemente hacia mí, solo por un segundo antes de continuar. He sido tan afortunada, dijo, con un ligero cambio en el tono, rodeada de personas que me han apoyado, creído en mí. Celebrado cada paso que he dado. Sé que no todos tienen esa suerte. Ahí estuvo la primera grieta. Su sonrisa se mantuvo, pero su voz tomó un matiz más agudo. Algunas personas. Bueno, dijo con ligereza, dejando que las pausas se prolongaran. Algunas personas simplemente nunca lo entienden, ¿verdad? Se dispersan, se pierden. Y mientras el resto construimos vidas, carreras, familias, algunas personas se quedan estancadas. La risa empezó pequeña, luego más fuerte. Controlada, medida. Ese tipo de risa que corta, sin dejar sangre visible. Mi madre no la detuvo. Nadie lo hizo. Sentí mis dedos apretar la tela de mi vestido. Mantuve la respiración pareja. La sonrisa de Elena se amplió. Pero hoy no se trata de eso. Añadió con dulzura. Hoy se trata de alegría, de mirar hacia adelante, así que levantemos una copa por los nuevos comienzos y por dejar el pasado exactamente donde pertenece. Los aplausos que siguieron fueron suaves pero constantes, corteses, como si no se hubiera dicho nada cruel en absoluto. No aplaudí. No parpadeé. En cambio, dejé que mis ojos recorrieran la sala hacia los rostros que sabían exactamente lo que ella quería decir y se rieron de todos modos, hacia los que ni siquiera lo notaron y hacia los pocos que se movieron incómodos pero no dijeron nada. No era la primera vez que se reían de mí. No era la primera vez que era el blanco que vestían de seda y cortesía antes de derribar. Pero esta vez era diferente porque no estaba allí para ganar su aprobación. No estaba allí para suplicar inclusión ni perdón. Estaba allí para ser testigo de ellos, para dejar que se rebelaran con sus propias palabras, sus propias elecciones.
su propia mezquindad. Y cuando la risa se desvaneció y las copas tintinearon, me quedé quieta, en el silencio que siguió intacta frente a su ruido. Esa fue la última vez que permití que su historia me moldeara. La última vez que ellos decidieron quién era yo. El olor a metal quemado siempre regresa primero, incluso después de todos estos años. Todavía puedo sentir el ardor seco de la arena en mi boca, el peso del equipo presionando mi espalda, la estática frenética en mi auricular que nunca desaparecía del todo. Fue en la provincia de Helmand, Afganistán, hace 12 años. El calor del mediodía, lo suficientemente intenso como para partir el cielo. Íbamos en una patrulla de convoy. Rutina hasta que dejó de serlo. La explosión golpeó sin advertencia. Recuerdo el sonido, agudo, ensordecedor, un crujido antinatural que desgarró metal y hueso por igual. El vehículo blindado frente al mío se volteó de lado, el fuego lamiendo por las juntas. Los gritos sangraban a través de la radio, frenéticos y entrecortados. Apenas recuerdo haberme desabrochado. Solo movimiento, músculo, instinto, la voz del coronel Kelagen llegó distorsionada. Palabras a medias, frases rotas. Podía oír el dolor incluso por encima del ruido. Corrí hacia la explosión. A la gente le gusta contar historias de valentía como si fuera algo limpio. Como si no hubiera miedo. Pero eso es mentira. La verdad es que estaba aterrorizada. Ese tipo de miedo que te entumece las yemas de los dedos, que te bloquea las rodillas, que susurra, no vas a salir de esta. Y aún así me moví. Lo encontré encorvado, detrás de un marco de rueda retorcido. La sangre empapaba su pierna izquierda, demasiada sangre. La metralla había atravesado la carne limpiamente. Su rostro estaba pálido como un fantasma. Sus ojos se encontraron con los míos, incrédulos. Déjame. Pidió, negué con la cabeza. No hoy. No había cobertura, ni tiempo, solo el sonido constante, de disparos lejanos y el conocimiento de que, en cualquier momento, podía venir la próxima explosión. Me tiré de bruces, manos ásperas contra la grava, y comencé a arrastrarme, centímetro a centímetro. Mis codos se hundían en la tierra. Mi respiración era rápida, demasiado rápida, pero la forcé a mantenerse constante. Mis dedos temblaban. Aún recuerdo esa parte. Cómo no dejaban de temblar. Por un momento aterrador pensé que no llegaría hasta él, pero lo hice. Lo cargué sobre mi espalda con una fuerza que no sabía que tenía. Su peso casi me quebró, pero seguí moviéndome, apretando los dientes, con los pulmones ardiendo, cada nervio gritando. En algún lugar a lo lejos, alguien gritó coordenadas. En otro lugar, la radio crujía con una voz pidiendo estado. No podía responder. Solo seguía arrastrándome. Cuando el helicóptero médico llegó. Casi me había desmayado. La sangre empapaba. Mi uniforme. No toda era suya. Apenas recuerdo el despegue del helicóptero. Como la mano de Kelagen se aferró a mi muñeca antes de que lo subieran. Susurró algo entonces. No lo escuché. Pero recuerdo esto, la certeza abrumadora de que no iba a sobrevivir, el sabor a cobre. El temblor en mis manos que no cesaba. Tenía miedo. Tenía mucho miedo. Y de algún modo me moví igual. No esperaba verlo solo. El coronel Robert Kelagen estaba cerca del borde de la terraza, con la espalda recta a pesar de los años. Una copa de algo ámbar en la mano. La ceremonia todavía estaba a 1 hora. El aire olía a césped recién cortado y colonia cara, y detrás de nosotros el sonido de instrumentos de cuerda se filtraba por puertas abiertas. Se giró al escuchar mis pasos. Por un momento ninguno habló. Reconocí la forma en que se sostenía, hombros cuadrados, barbilla levantada, pero sus ojos se suavizaron al posarse en mí. No con lástima. Ni por obligación, solo reconocimiento. General Hale, dijo en voz baja. Coronel, respondí igual de suave. La comisura de su boca se levantó, algo parecido a una sonrisa, pero no del todo. Su mirada bajó a las cintas de mi blusa. Luego volvió a mis ojos, me preguntaba si vendría su murmuró. Respondí con un encogimiento de hombros. Rudo, parecía apropiado. Permanecimos en un bolsillo de quietud mientras el mundo cegía sin nosotros. No mencionó Helmand. No hacía falta. Pude verlo en la forma en que sus ojos brillaron apenas al notar cómo cambiaba mi peso. La cicatriz apenas visible a lo largo de mi muñeca. La rigidez en mi mano derecha que nunca sanó del todo. Él recordaba, pero ninguno de los dos lo dijo, en voz alta. He oído que estás destinado en Alemania, dijo después de una pausa, manteniendo el tono ligero. Asentí. Stuttgart. Giró el vaso en su mano. El hielo tintineando suavemente. Buen lugar, dijo, buenas personas. Me permití una leve sonrisa en ocasiones. Su mirada se desvió hacia el césped lejano, donde Elena posaba para fotos. Su risa flotaba con la brisa. Exhaló lentamente. Bodas, dijo con un suspiro suave, como si la palabra misma pesara demasiado. No respondí. Había una tensión entre nosotros, no incomodidad, sino algo más antiguo. Más pesado.
La clase de tensión que nace de la supervivencia compartida, de cosas no dichas porque no necesitan ser pronunciadas para existir. Me miró de nuevo, esta vez más directamente. Con los ojos firmes y calmados. Hay deudas, dijo en voz baja, que no tienen palabras. Por una fracción de segundo, sentí que se me atrapaba la respiración en la garganta. Sostuve su mirada y asentí con voz baja. Algunas deudas no necesitan ser cobradas. Él inclinó la cabeza levemente. Mitad respeto, mitad liberación. Ese tipo de asentimiento que solo entienden los soldados. Cuando me di la vuelta para irme, su voz me siguió, gentil pero firme. Nos vemos adentro, señora. No respondí. Pero en ese momento supe que hay deudas demasiado profundas para la gratitud. Hay batallas que no dejan cicatrices en la piel, sino que se graban en un lugar mucho más difícil de alcanzar, y algunos ajustes de cuentas no necesitan ser hablados para llegar. La carta había estado enterrada profundamente. La encontré por accidente, si es que los accidentes existen. Guardada dentro de una carpeta que mi madre dejó sobre la cómoda del cuarto de invitados. Medio cubierta por pañuelos de seda y tarjetas de confirmación. Mi nombre llamó mi atención primero, no en tinta, sino impreso, una fotocopia, los bordes viejos amarillentos. Al principio pensé que no era nada, un documento al azar. Un papel mal archivado. Pero luego vi el encabezado. Departamento de Defensa, revisión interna. Mi pulso se tensó en la garganta. Me hundí en el borde de la cama, el papel temblando ligeramente en mis manos mientras leía cada línea. Carta anónima, acusaciones de mala conducta. Alegaciones de que había falsificado informes de combate para ganar mi estrella de bronce, que había exagerado los eventos en Elman, que mis acciones pusieron en peligro la vida de otros soldados. Un informe que nunca supe que existía. Sentí que se me enfriaban las yemas de los dedos. La letra, aunque impresa, era familiar en sus curvas, su inclinación particular. Mi corazón se apretó mientras repasaba el párrafo una y otra vez, cada palabra cortando más profundo que la anterior. Entonces mis ojos se posaron en un pequeño indicio, una sola palabra, Ira Gadlas. Cerré los ojos. El recuerdo surgió sin piedad. Elena, la secundaria. Su profesora de inglés marcando esa misma palabra con tinta roja. Recuerdo haberla molestado. Por eso una vez hace años. Ella la usaba mucho, sin saber que no era real. Era una firma sin significado verdadero. Exhalé con fuerza y vacío. Era ella. Hace 7 años me habían señalado sin aviso. Mi promoción a general de brigada fue retrasada indefinidamente. Mi historial repentinamente bajo escrutinio silencioso. Nunca entendí por qué. Pensé que era política, mala suerte, un enemigo. Silencioso al que no podía nombrar. Me equivoqué. El enemigo había sido mi propia sangre. Me quedé inmóvil, el papel descansando sobre mis rodillas. La habitación a mi alrededor desvaneciéndose en estática. Mi corazón no latía acelerado. No era ira. Era algo peor. Un vaciamiento. Ese tipo de vacío que llega cuando el suelo se mueve bajo ti. Cuando la traición es tan precisa, tan cercana, que te preguntas si volverás a confiar en la forma de tu propia memoria. Pensé en cada momento desde entonces, cada sonrisa forzada. Cada reunión familiar cuidadosa, cada estamos orgullosos de ti, acompañado de miradas laterales. Todo era una actuación. Tragué saliva con fuerza, la garganta seca. Mis dedos recorrieron el borde de la página. Podría haberla arrancado, quemado, pero no lo hice. En cambio, la doblé una vez. Limpia, deliberada, y la guardé en mi bolsillo. Me quedé allí largo rato, mirando la nada. Algunas heridas sangran, otras se entierran, y algunas cortan tan silenciosamente que ni siquiera sabes que has estado sangrando hasta años después. Podría haberla confrontado en ese momento. Podría haber entrado en la habitación contigua, alzado la carta y obligado a que admitiera lo que había hecho. Podría haber hecho un escándalo. Exigido respuestas, roto la cuidadosa ilusión que había construido durante años. Pero no lo hice. Me senté sola al borde de esa cama perfectamente hecha, el aire denso con olor a pulidor de limón y fantasmas antiguos. Y me quedé quieta porque, en algún lugar profundo dentro de mí, bajo los bordes afilados de la traición, bajo el instinto de contraatacar, algo más silencioso se instaló. No necesitaba ganar esta batalla de la manera que ellos esperaban. No necesitaba sus confesiones ni sus disculpas. No necesitaba escuchar las excusas, las negaciones, el inevitable giro que darían a todo. Ya conocía la verdad. Y esa verdad finalmente era suficiente. Doblé la carta y la guardé en mi bolsillo. Me levanté y miré mi reflejo en el pequeño espejo ovalado sobre la cómoda. Durante un largo momento, simplemente miré. El uniforme había desaparecido. Ahora civil, líneas suaves, colores apagados. Pero debajo de todo eso, bajo cada capa de tela, cada cicatriz, cada dolor que nunca terminó de sanar, estaba yo.
No, la persona a la que me redujeron. No la niña silenciosa que borraron de las fotos familiares. No el fantasma que vistieron de culpa y pequeñez. Todavía estaba de pie. La memoria de las palabras de Seaman semanas antes surgió sin invitación. No lo uses como armadura. Úsalo como memoria. Exhalé un suspiro que no sabía que estaba reteniendo. No les daría el poder de mi ira. No les entregaría la satisfacción de verme quebrar. Esa siempre había sido su moneda: provocación, división. Control a través de la reacción. Pero no esta vez. No más. La única batalla que vale la pena ganar es la que está dentro de mí misma. La batalla por mantenerme entera, por mantenerme firme, por atravesar el fuego y salir llevando solo la verdad. Enderecé los hombros, alicé el frente de mi blusa y salí de la habitación. La casa vibraba con risas mientras pasaba. La voz de Elena, alta y dulce, la cortés fragilidad de mi madre, entretejiéndose entre conversaciones. Ninguno de ellos notó que me movía por el pasillo. Ninguno se giró. Y me alegré porque la próxima vez que me vieran, ya no pediría espacio en su mesa. Ya no pediría nada. La guerra que necesitaba ganar ya estaba decidida. Y por primera vez en años, me sentí libre. El tintinear de las copas se desvaneció en algo más lento. Algo tenso. La música se suavizó. El aire cambió. Fue entonces cuando el coronel Kellaghan se puso de pie. Lo hizo en silencio, sin teatralidad. Apoyó su copa con cuidado, ajustó los puños de su chaqueta y se acercó al micrófono como si tuviera todo el tiempo del mundo. Sus movimientos eran deliberados, precisos. Ese tipo de precisión que nunca abandona a un soldado, sin importar cuántos años pasen. Las conversaciones murieron a medio frase. Los utensilios se detuvieron en el aire. Incluso los meseros se congelaron en los bordes de la sala. Carraspeó una vez, el sonido extrañamente fuerte en el silencio. No los retendré mucho, comenzó, con voz baja pero firme. Sé que hoy es un día de celebración, de nuevos comienzos, de familia. Una suave ola de sonrisas corteses recorrió la multitud. Pero algo en su tono, algo grave, mantuvo la sala en calma. Pero hay algo, continuó, que necesito decir antes de que este día siga su curso. Algo que he llevado en silencio durante años. Sus ojos recorrieron los rostros. Luego, lenta y deliberadamente, se posaron en mí. Sentí que se me cortaba la respiración. Mis manos se apretaron en mi regazo. Él siguió. Hace 12 años, dijo, serví mi última misión de combate en Afganistán. En una patrulla rutinaria de convoy. Fui alcanzado, gravemente herido. Recuerdo haber pensado que era el fin. Recuerdo el sonido de los disparos, el polvo en mi garganta, el peso de mi propio fracaso. Un murmullo recorrió a los invitados, confusión, curiosidad. Pero nadie habló. Sobreviví ese día, dijo suavemente, porque un soldado se negó a dejarme atrás. Reptó bajo fuego abierto. Me llevó cuando no podía caminar. Me salvó la vida. Las palabras quedaron afiladas y absolutas. Luego se volvió, sin prisa, sin vacilación, levantó la mano en un saludo militar impecable. Esta, dijo con voz clara, es la general de división Jordan Hale. Por un instante. La sala no reaccionó. Ni un suspiro, ni un susurro. Permanecí, sentada, inmóvil, con el corazón fuerte en mis oídos, pero el rostro tranquilo. Luego, lentamente, uno a uno, el peso de lo que dijo comenzó a sentarse. Los rostros cambiaron. Las miradas se volvieron. La temperatura de la sala cambió en un instante. Nadie rió. Nadie sonrió porque algunas verdades quedan demasiado fuerte para ser ignoradas. El silencio se alargó hasta convertirse en algo vivo, hasta llenar las grietas que todos habían ignorado cuidadosamente durante tanto tiempo. Mantuve mi posición, por primera vez en mi vida, vi cómo su historia, la que escribieron sin mí, finalmente se desmoronaba. Por un momento, todo quedó quieto. La voz del coronel Kellaghan flotaba en el aire como la nota final de una canción que nadie esperaba escuchar. Su mano se mantuvo firme en el saludo, inquebrantable, sin temblar. El peso de sus palabras presionaba contra cada pared de ese salón inmaculado. Y entonces, sin señal, sin palabra, otro soldado se levantó. Fue sutil al principio, un hombre en sus 50, vestido con traje oscuro, la espalda recta, mientras levantaba la mano con formalidad precisa. Luego otro. Esta vez una mujer con vestido azul marino, rostro compuesto, postura perfecta. Y luego, otro y otro más. Uno a uno se levantaron. No fue fuerte, no fue rápido, pero fue absoluto. Docenas de soldados, algunos en uniforme, otros no, se pusieron de pie. Se giraron hacia mí y saludaron. No me moví. Permanecí sentada, las manos descansando suavemente sobre la mesa, el rostro sereno. Ese tipo de quietud que aprendí a la fuerza en campos de batalla y salas de juntas. En lugares donde el silencio habla más fuerte que los gritos.
No devolví el saludo porque este momento no se trataba de ritual, se trataba de memoria. Dejé que mis ojos recorrieran la sala, lenta y deliberadamente, más allá de las filas de rostros atónitos, más allá de las copas de champán medio levantadas y ahora congeladas en el aire. Y entonces los encontré a mi madre y a Elena. Sus expresiones cambiaron al unísono perfecto. Desapareció el desinterés cortés. Desapareció la indiferencia cuidadosamente seleccionada. En su lugar, algo crudo, algo que no pudieron ocultar. Lo suficientemente rápido. Choque, confusión. El primer destello de algo peligrosamente parecido a la vergüenza. Los dedos de Bárbara Hale apretaron el tallo de su copa de vino. Sus labios se entreabrieron ligeramente como si quisiera hablar, pero olvidó cómo. El rostro de Elena se desvaneció en color. Su mano tembló visiblemente, el borde de su copa de champán se inclinó sin que ella se diera cuenta. No sonreí, no del todo, pero había algo en la comisura de mi boca. Algo pequeño. Algo real. La mínima curva de una silenciosa satisfacción. No rencor ni venganza, solo el reconocimiento de la verdad finalmente visible. Los aplausos comenzaron suaves, 1 o 2 palmoteos, vacilantes, luego más, hasta que la sala se llenó de sonido. Pero apenas los escuché. Mi atención estaba en ellos. Los que me habían borrado de la historia. Los que creían que siempre permanecería en las sombras donde me dejaron. No esperaban esto. Yo tampoco. Me quedé sentada no porque fuera pequeña, sino porque no necesitaba levantarme para ser vista. Ya no. Y en ese momento supe que hay victorias que no necesitan trofeos. Hay batallas que se ganan quedándose quieto. Y a veces el silencio mismo es el sonido más fuerte de todos. El aplauso se profundizó, no fuerte ni salvaje, sino constante. Una corriente baja y creciente que llenó el salón con algo que no había escuchado en años. Respeto. No admiración, ni lástima, respeto. El sonido me envolvió mientras permanecía sentada. Las manos descansando suavemente sobre el mantel. Podía sentir el peso de sus miradas ahora. Docenas de ellas se movían, recalibraban, viéndome no como la decepción que les habían alimentado durante años, sino como algo completamente diferente. Y entonces sucedió. El primer rostro que vi instintivamente fue el de Elena. Su sonrisa, tan cuidadosamente construida apenas momentos antes, se había quebrado. Sus labios temblaron. Sus dedos se hundieron en la tela de su vestido. Pude ver cómo su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales mientras el aplauso crecía. Intentó forzar una risa. Un leve movimiento de cabeza, pero la sala ya no la miraba. Todas las miradas se habían vuelto. Se tambaleó ligeramente, inestable en sus pies. Su mano se extendió como si el suelo bajo ella se hubiera movido. Y entonces, sin aviso, sus rodillas cedieron. Elena se desplomó. No hubo un grito dramático, ni una carrera frenética, solo la aguda inhalación colectiva mientras su cuerpo se doblaba. Sus rodillas golpeando el piso pulido con un sonido suave y quebrado. La copa de champán se cayó de su mano, estallando, al impactar. La música se detuvo. El aplauso titubeó por un instante. Nadie se movió. Me quedé donde estaba. El primero en reaccionar fue el novio, Andrew, con el rostro tenso, mientras se agachaba para sostenerla. Mi madre también se levantó con la mano en la boca. Pero sus ojos no apartaron la mirada de la mía ni una sola vez. Fue casi surrealista la forma en que todo se desarrolló. Lento, desconectado, como ver una obra desde las bambalinas, sabiendo que eres parte de ella y al mismo tiempo completamente ajeno. Podría haberme levantado. Podría haber cruzado la sala. Interpretar el papel que esperaban, preocupado, perdonando. A la marginada que buscaba volver al círculo. Pero no lo hice porque esto no era castigo. No era venganza. Era verdad. Y la verdad finalmente se había pronunciado irrevocablemente. En algún lugar entre la multitud, una sola persona comenzó a aplaudir de nuevo. El sonido fue suave al principio. Luego otros se unieron. No todos, pero sí suficientes. Una onda. Un cambio. Los que ahora me veían diferente. Los que por primera vez cuestionaban la historia que les habían contado. El rostro de mi madre se había vuelto pálido. Su mandíbula se apretó tan fuerte que pensé que podría romperse los dientes. Pero aún así no habló, no pudo hablar. Y yo me quedé sentada, tranquila, firme. Porque algunos ajustes de cuentas no necesitan palabras. Algunos se escriben en el silencio. En la forma en que gira una habitación, en cómo un corazón se rompe sin hacer ruido. Y mientras Elena temblaba en el suelo, rodeada de todo lo que creía controlar, entendí que ellos habían perdido la historia. Y yo, sin levantar una sola mano, la había recuperado. No necesitaba una disculpa. No la esperaba, ni de Elena, ni de mi madre, ni de nadie en esa sala que había pasado años recortándome de los bordes de sus vidas como si fuera una molestia y no sangre. Lo que necesitaba
Lo que siempre había necesitado era mucho más simple. Necesitaba que la verdad fuera vista. Me quedé allí en ese tranquilo después con la respiración constante. Las yemas de los dedos descansando suavemente contra la base del vaso que no había tocado. El aplauso había cesado, pero su peso permanecía en el aire. Los saludos habían terminado, pero su significado se aferraba a la sala como algo permanente. Podía sentir sus ojos aún moviéndose, buscando. Los invitados no sabían dónde mirar, a Elena, aún siendo levantada del suelo, con las manos temblorosas, el rostro vacío por el choque, o a mí. La mujer a quien apenas habían notado durante la mayor parte de la tarde, ahora sentada increíblemente quieta, como si hubiera estado allí todo el tiempo, pero solo ahora comenzara a tomar forma. Algunos aplaudieron de nuevo, suave. Inseguros. Otros simplemente se quedaron congelados. Su propia incomodidad al descubierto. Pero yo estaba tranquila porque entendí algo en ese momento. Algo que no había comprendido completamente. Hasta verlo, escrito en sus rostros. La vergüenza no necesita audiencia. Vive en silencio. Crece lentamente. Y cuando llega la verdad, no grita, susurra. No se trataba de venganza. No se trataba de humillación. Había atravesado demasiadas guerras reales para malgastar el aliento, luchando por migajas de validación de personas que nunca me habían visto realmente. La única guerra que importó alguna vez. La única que dejó cicatrices reales fue la que existió entre lo que decían que era y lo que yo sabía que era. Y esa guerra había terminado. Dejé que mis ojos se posaran en mi madre, Bárbara Hale, siempre compuesta, siempre impecable. Estaba rígida. Sus manos apretadas tan fuerte, contra el respaldo de la silla que los nudillos se habían vuelto blancos. Encontró mi mirada solo por un segundo, y por primera vez en mi vida no aparté la vista. No titubeé. No me encogí. La vi claramente. Sin la niebla del viejo anhelo, ni el peso de necesitar ser elegida. La vi tal como era, pequeña, asustada, y completamente impotente para reescribir lo que el mundo acababa de presenciar. Dejé que el silencio entre nosotras se alargara. Esta vez no me asfixió, me liberó porque la verdad había sido nombrada, no por mí, sino por ellos, y no necesitaba explicarla, no necesitaba defenderla, no necesitaba luchar por un espacio que ya había reclamado quedándome quieta. Algunas cosas no necesitan ser perdonadas. Algunas cosas solo necesitan ser conocidas, y en ese salón, bajo el suave derrame de luz dorada y el peso de ajustes de cuentas no dichos, la verdad finalmente se mantuvo por sí sola. Ella me encontró después. Por supuesto, mi madre. Bárbara Hale tocó suavemente la puerta del pequeño salón escondido cerca de la parte trasera del lugar. Conocía el toque antes de escuchar la voz. Era la misma que usaba cuando quería algo, pero no quería parecer que lo pedía. No me levanté. Me senté junto a la ventana, con las manos descansando en mi regazo, observando el pálido derrame del atardecer sobre el estacionamiento. Jordan dijo suavemente, ¿puedo? Asentí una vez. Cerró la puerta tras de sí. Por un momento no dijo nada. Alisó el frente de su blusa, ajustó la delicada pulsera de perlas en su muñeca. La actuación del control. La coreografía de viejos hábitos. Luego se sentó frente a mí y ofreció la versión más suave de la sonrisa que conocía demasiado bien. Nos sorprendiste, comenzó. Con voz calma y medida, ninguno de nosotros esperaba esto. Sus palabras se apagaron. Se movió en su asiento. La pulsera tintineó suavemente. Tienes que entender, continuó, esta familia. Las expectativas. No siempre es fácil. La gente toma decisiones bajo presión, para proteger, para preservar. Mantuve mi expresión neutral. Inspiró con fuerza, las manos plegadas cuidadosamente. Creo que, dijo que podríamos trabajar juntas en algo. Una pequeña aclaración. Para que la gente entienda que no se pretendía que sonara irrespetuoso. Sus ojos se encontraron con los míos, buscando una fisura. Podría ayudar a Elena, a la familia. No hablé por un largo momento. Luego, en voz baja, dije, no voy a mentir por ustedes. Su expresión casi no cambió, pero vi en el agudo suspiro un destello de algo antiguo tras sus ojos. No sería mentir, insistió. Sería encubrir. La gente no necesita la historia completa, solo la versión correcta. Sonreí. Solo un poco, lo justo. No, dije suavemente. Su rostro se tensó. Jordan. No, repetí. Con voz calmada y firme, no voy a limpiar el desastre que hicieron. Sus manos quedaron quietas, en su regazo. El silencio se alargó. Me levanté de la silla y alicé el frente de mi vestido. No necesito su aprobación, dije en voz baja, y no estoy aquí para rescatar la tuya. Ella apartó la mirada. Luego sus labios se apretaron en la misma línea frágil que conocí toda mi vida. No quedaba nada más que decir. La dejé allí, pequeña, quieta, finalmente impotente. No había terminado aún.
Elena esperaba cerca del pasillo, su rostro manchado por las lágrimas, sus manos retorciendo el dobladillo de su vestido. Como si pudiera deshacer la noche con las yemas de los dedos. No habló cuando me acerqué. No hacía falta. Me detuve. A unos pasos, dejé que el peso del momento se asentara. Encontré la carta, dije suavemente. Su cabeza se levantó de golpe. El color desapareció de su rostro. Por un segundo abrió la boca, reflejo. Instinto, pero no salió ningún sonido. Parpadeó, tragó saliva. Sus labios se apretaron con tanta fuerza que la piel palideció. Sé que fuiste tú, continué, el informe anónimo, las falsas acusaciones, el retraso en mi promoción. Sus manos cayeron a los costados. Negó con la cabeza una vez, en un susurro. Pero levanté la mano, calmada, paciente, no mientas. Sus ojos se llenaron de pánico. Miró hacia el corredor, como buscando a alguien que interviniera, para rescatarla, pero nadie llegó. Nuestra madre apareció al borde del pasillo, luego quedó paralizada, su rostro inescrutable, dejé que el silencio se alargara. No solo enviaste una carta, dije. Mi voz más baja ahora, te aseguraste de que fuera borrada. Te aseguraste de que fuera olvidada. Y lo hiciste con una pluma porque no tuviste el valor de decirlo en mi cara. Las palabras no subieron en enojo. Cayeron suaves. Deliberadas, verdad desnuda. Elena negó, otra vez con la cabeza, ahora con lágrimas que caían, pero no dijo nada. No necesito una disculpa, dije suavemente, ni siquiera necesito que lo admitas. Me acerqué, bajando la voz hasta que quedó solo entre nosotras. Solo necesito que vivas con la verdad, porque desde hoy nunca olvidarás lo que hiciste. Nunca dejarás de ver lo que intentaste enterrar. Su respiración se estremeció. Nuestra madre permaneció inmóvil, ojos abiertos pero en silencio. Las dos estaban arraigadas en la mentira. Incapaces de deshacerla, me aparté, me enderecé, y las dejé allí bajo el suave resplandor de los candelabros y el eco de todo lo que no pudieron retractar. Me paré en el podio con las manos firmes. El estandarte de la Fundación Resiliencia colgaba detrás de mí, simple, limpio, pero pesado de significado. La sala estaba llena, hombro con hombro, de rostros que no conocía pero reconocía en todo, lo que importaba. Veteranos, miembros en servicio activo, familias, sobrevivientes, personas que llevaban historias en sus huesos como yo. Respiré despacio. Dejé que las yemas de mis dedos rozaran los bordes de las notas que no iba a usar. Este momento no se trataba de leer un guión. Se trataba de finalmente decir las palabras que había llevado en silencio durante demasiado tiempo. Soy la general de división Jordan Hale. Comencé con voz calma. Durante la mayor parte de mi vida, creí que el campo de batalla era el único lugar donde la lealtad y la traición podían realmente moldear el curso de una vida. Dejé que esa idea flotara, suave pero aguda. Me equivoqué. La sala seguía atenta. Algunas de las heridas más profundas que he visto, algunas de las pérdidas más devastadoras, no provienen del combate, provienen de los lugares que se supone deberían ser seguros. Desde dentro de los muros de nuestros propios hogares, de las personas que se supone que deben estar a nuestro lado. Algunos asintieron con la cabeza, algunos bajaron la mirada. Conozco esa historia porque la viví, no nombré nombres. No necesitaba hacerlo durante años. Creía que si guardaba silencio, si absorbía el peso de la traición sin quejarme, estaba haciendo lo correcto. Pensaba que la resistencia era la medida de la fuerza. Mi voz se suavizó pero se mantuvo firme. Pero aprendí algo más. El silencio no sana. El silencio no protege. El silencio aísla. Y nosotros, los que hemos servido, los que hemos sobrevivido, merecemos algo mejor. Di un paso adelante, con las manos sueltas a los costados. Por eso hoy anunció la creación de la Fundación Resiliencia, una red de apoyo y un grupo de defensa legal para el personal militar que ha enfrentado traiciones personales de familia, de cónyuges, de las mismas personas en las que confiaban. Esto no es solo por justicia, es por dignidad. Hice una pausa. No seremos borrados. No seremos avergonzados hasta quedarnos en silencio. No permitiremos que la traición nos defina. Los aplausos llegaron lentamente, suaves al principio, luego, crecientes. No eran salvajes, ni teatrales, solo reales. Dejé que el sonido me envolviera, dejé que la verdad se asentara en la médula de la sala. No sonreí, pero por primera vez en años. Me sentí ligera. Ya no estábamos en silencio. Él me encontró después de que la multitud se dispersó. El coronel Kellaghan. Roberto estaba quieto cerca del borde del salón, las manos entrelazadas. Suavemente frente a él, expresión firme. Los últimos asistentes se retiraban detrás de nosotros, con voces bajas, rostros pensativos. No hablé primero. Él asintió una vez cuando me acerqué. Con un leve movimiento de cabeza. Hablaste bien, dijo en voz baja. Sonreí levemente. Gracias.
Hubo una pausa, no incómoda, ese tipo de silencio que solo entienden dos soldados. Cambió ligeramente el peso de su cuerpo. Con las manos aún a los costados. Quería decir, algo murmuró, sobre el pasado, sobre lo que hiciste, sobre lo que hicieron ellos. Su voz sonó áspera en los bordes. Esperé, finalmente. Me miró a los ojos. Hay disculpas, dijo, que no necesitan ser pronunciadas. Algunas cosas simplemente se entienden. Sostuve su mirada. Dejé que el significado se asentara entre nosotros, sin adornos, sin ceremonias. Asentí solo una vez. Sí, se entienden. Extendió la mano, firme, deliberada. La tomé. El apretón fue firme y breve, pero cargado de significado. No era el peso de asuntos pendientes, sino el peso del entendimiento mutuo, del respeto ganado no con palabras, sino con acciones. No ofreció lástima. No pidió perdón en nombre de la familia que ya estaba dejando atrás. Y eso de alguna forma importó más. Al soltarnos, exhaló algo que pudo ser alivio. Me alegra que hayas venido, dijo en voz baja. Sonreí de nuevo, pequeña. Genuina, yo también. No nos despedimos. No hizo falta. Salí al aire fresco de la noche, las luces de la ciudad titilando más allá del cristal. El aire sabía limpio, más ligero. No miré atrás. Algunos finales no necesitan cierre. Algunos ajustes de cuentas no necesitan fanfarrias. Y algunas victorias, las que importan, son las que llevas en silencio, paso a paso, cuando finalmente te alejas por completo. Ahora vivo junto al mar. Aquí es tranquilo, más tranquilo que cualquier lugar que haya conocido. Ese tipo de silencio que no te oprime, sino que te envuelve como algo viejo y paciente. Las mañanas llegan lentas, luces suaves derramándose sobre el agua, el aire salado rozando las ventanas. Las noches zumban con el sonido de la marea y nada más. Ya no uso el uniforme, las medallas. Las cintas están guardadas, no ocultas, no olvidadas. Solo reposan, símbolos de una vida que me moldeó pero que ya no me define. La mayoría de los días escribo. No discursos, no informes, solo palabras, fragmentos de pensamiento. Pedazos de memoria. Me siento en un pequeño escritorio de madera junto a la ventana abierta. Las páginas de mi diario se llenan lentamente con cosas que nunca dije en voz alta. Algunas heridas las he suturado. Otras las dejo respirar. Y por primera vez en años, no estoy huyendo. La Fundación Resiliencia ha crecido. Llegan cartas semanalmente, historias de batallas silenciosas, de triunfos callados. Personas que pensaban estar solas, que encontraron su camino hacia nosotros y se dieron cuenta de que ya no eran invisibles. A veces leo sus palabras y veo fragmentos de mí misma, la duda, la determinación, el dolor de guardar demasiado por demasiado tiempo. Les escribo cuando puedo y cuando puedo. Espero que el silencio entre las cartas diga lo que las palabras no pueden. A veces pienso en esa noche, en la boda, en el silencio, en el momento en que la sala cambió. Recuerdo los aplausos, la quietud, la aguda fractura en los ojos de mi madre. Pero más que eso, recuerdo la elección. Podría haber luchado, podría haber gritado, pero no lo hice. Elegí quedarme quieta, dejar que la verdad hablara más fuerte que cualquier cosa que pudiera decir. Alejarme sin amargura, sin necesitar la última palabra. Eso es algo que nadie te enseña cuando creces en una casa donde el silencio es moneda. A veces, el acto más fuerte de desafío es negarse a cargar con su vergüenza. Camino por la orilla la mayoría de las mañanas, descalza, sin prisa. Las gaviotas giran sobre mi cabeza. El viento enreda mi cabello. La marea borra las huellas detrás de mí. Y eso es suficiente. A veces los recuerdos regresan más agudos de lo que espero. El peso de un cuerpo sobre mis hombros. El crujido de disparos lejanos. El frío estéril de las luces del hospital. Y a veces son cosas más pequeñas. El roce de una silla sobre suelos pulidos. El tintinear de un vaso. El sonido quebradizo de risas corteses. Pero nada de eso me posee ahora. He aprendido que el perdón no siempre es algo que das a otros. A veces es lo que te das a ti misma. El permiso para empezar de nuevo, para dejar el peso, para soltar a quienes nunca supieron cómo sostenerte. El mar es infinito aquí. El cielo lo suficientemente amplio para contener todo lo que fue y todo lo que aún estoy siendo. Sumerjo la pluma de nuevo. Las palabras lentas pero constantes sobre la página. Y mientras escribo, recuerdo la lección, que me llevó a través de cada fuego, cada traición, cada silencio demasiado agudo para nombrar. El honor no es algo que alguien te da. El honor es lo que eliges conservar incluso cuando nadie está mirando. Antes de despedirnos, me encantaría preguntarte algo. ¿Desde dónde estás viendo esta noche? ¿Es una mañana tranquila con la luz del sol derramándose sobre tu café o una medianoche sin sueño, donde historias como esta te encuentran cuando el mundo está en silencio? Déjamelo saber en los comentarios.
Leemos cada palabra con gratitud. Y si esta historia tocó algo en ti, considera suscribirte. No solo por las historias, sino para ser parte de algo raro. Un lugar que aún cree en la bondad, en la sanación y en el poder de las segundas oportunidades. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Donde quiera que estés, sea lo que sea que lleves contigo, espero que guardes esta historia cerca. Y recuerda, a veces el milagro no llama a la puerta. A veces, espera en silencio hasta que estés listo para abrir tu corazón. Cuídate. Nos vemos en la próxima historia.